Un poco no puedo soportar el alboroto de las personas mayores, pero ya estás acostumbrado, así que estarás bien. El otro día el abuelo de mi marido Michael se cayó en un jardín y se lastimó la pierna. No es una lesión grave, pero ya tiene 82 años. Debido a su edad, lo dejaremos descansar en la cama solo para estar seguros para que no empeore. Mi suegra ni siquiera se acerca a él. Deja que lo cuide. Soy Emily, tengo 30 años. Estoy casada hace 3 años y vivo con la familia de mi esposo Daniel. Mi esposo era mi jefe en la empresa donde yo trabajaba, una empresa fundada por su abuelo. Cuando entré hace 8 años, mi suegro ya era el presidente y mi abuelo. Mi suegro era el presidente, pero en aquel entonces el abuelo todavía se encargaba de todas las tareas y responsabilidades importantes de la empresa. Hace 2 años, cuando el abuelo cumplió 80 años, siguió siendo presidente, pero entregó la mayoría de las funciones públicas a mi suegro Michael. Usted. He trabajado duro todo este tiempo, ahora déjale los asuntos de la empresa a Christopher y tómatelo con calma, dijo mi suegra con una sonrisa, pero sus palabras me sonaron sarcásticas. El abuelo político es un poco testarudo, pero una persona justa y amable. Con buena reputación. En contraste, mi suegro parecía algo inmaduro, nunca expresaba sus opiniones de manera clara y nada confiable en comparación con el abuelo, y siempre hace lo que dice mi suegra. Mi abuela política ya falleció y yo nunca la conocí. Mi padre temprano y crecí solo con mi madre. Mi madre también falleció por una enfermedad hace 2 años y ahora no tengo más familia que mis padres. Poco después de casarme mi madre se sintió enferma y necesitaba cuidados, así que dejé mi jota para cuidar de ella. El hecho de que la familia de mi esposo no se opuso probablemente se debió a un solo comentario del abuelo: es natural que cuides sola a la madre que te crió, no te preocupes y cuídala bien. Gracias a eso pude estar al lado de mi madre todos los días durante 1 año sin preocupaciones financieras hasta que ella falleció. Mi suegra parecía un poco insatisfecha, pero yo estaba realmente agradecida. Sin embargo, desde que el abuelo le entregó la empresa a mi suegro, las actitudes de todos hacia él ha cambiado gradualmente. Nadie escucha tanto sus opiniones y no puedo evitar la sensación de que lo están tratando descuidadamente. Al principio pensé que era solo mi imaginación, pero al ver el comportamiento de mi suegra y mi esposo, no puedo evitar sentirme así. La actitud de mi suegro no se compromete, pero se siente como si estuviera ignorando al abuelo, como si ya no fuera necesario, ya que prácticamente está retirado. Viendo el comportamiento de mi suegro, me siento un poco enojado. Oye, no. Cuida del abuelo, tú eres el que tiene el tiempo libre, no tienes que hablar así. Tranquilo, estoy cansado del trabajo, no me agregues cosas innecesarias, así es como va, no importa, no me escuchan. Mi abuelo político no le dice nada a su familia sobre esto. Ahora soy el único que habla con mi abuelo político en casa. Abuelo, hace buen tiempo, hoy vamos a dar un paseo fuera de tu pierna, parece estar sanando bien y creo que será bueno. Rehabilitación, gracias, salgamos un rato. Luego los dos fuimos al parque donde había varias familias con niños jugando alrededor. Mi abuelo político miró la escena con alegría. Christopher y Daniel también disfrutaron momentos así. Abuelo, yo estaba ocupado con el trabajo y no podía cuidar mucho a los niños, tal vez por eso no pude criar a Christopher y Daniel adecuadamente, dijo mi abuelo político con una cara un poco triste, casi como si estuviera hablando solo. Christopher es mi suegro y Daniel es mi esposo. Pienso en cómo todos pueden ser más amables con mi abuelo político, pero no se me ocurre una buena idea. Pero luego la ley sugirió construir una casa para mi abuelo político. Esta casa tiene más de 50 años. Cierto, el diseño es malo, es difícil de usar, pero en lugar de gastar dinero en reparaciones, sería mejor construir una casa nueva en una ubicación más conveniente. Nueva casa. Michael está envejeciendo y es bueno que solo se lastimó la última vez, pero nunca sabemos qué pasará, así que hagamos que la casa esté libre de barreras para no tener problemas si se necesita atención. Veo que incluso podemos poner la habitación de Michael. Gracias, se lo agradecemos. Mi suegra sonrió feliz. Me parece que solo lo halagan cuando quieren dinero, pero si todos cuidan a mi abuelo político. Después de mudarse a la nueva casa pensé que no podría haber nada mejor. El señor Jones es el abogado interno de la empresa y también administra los bienes personales de mi abuelo político. A mi abuelo político le gustó su carácter y lo nombró abogado interno, y han pasado casi 30 años. Ahora tiene 58 años y es una persona. Esa gente alrededor de mi abuelo político me hace sentir un poco aliviado porque no estaba informada sobre los detalles de la casa que se estaba construyendo,
pero mi suegra parecía muy alegre y los tres estaban mirando revistas de diseño de interiores y discutiendo varias cosas así que parecía ir bien. Luego sucedió algo inesperado. Se reveló que mi abuelo político tenía una deuda de $1. 820.000. Exclamé que mi abuelo político se había convertido en cofirmante para un préstamo para la empresa de un amigo, pero esa empresa estaba en problemas y una deuda se había convertido en responsabilidad de mi abuelo político. Espere, no sé. Van a llevar la casa, está en construcción, ya que el contrato ya se completó y como dijo Patricia, es en nombre del presidente, así que está bien. Mi suegra pareció aliviada ante esas palabras. Oh, gracias a Dios, me alegro de que lo hayamos hecho a mí. Manera. Escuchando esa conversación supe por primera vez que la casa estaba en mi suegro nombre de la ley, a pesar de que mi abuelo lo había pagado. Ponerlo a nombre de mi suegro parecía algo que haría mi suegra. También me preguntaba por qué no pensaron en ceder la casa para ayudar a pagar la deuda. Mi suegro no dijo nada durante esa conversación, yo tampoco intervine. Después de todo, no es una cantidad que pudiera manejar. Unos días después el comportamiento de mi abuelo político comenzó a cambiar gradualmente. Abuelo, ¿qué te gustaría comer? Almuerzo. ¿A quién llamas abuelo? Solo tengo 50 años, no tienes derecho a llamarme así. Lo siento, Emily, ¿verdad? Al principio estaba perdido en mis pensamientos. Pensé que él solo estaba sumido en sus pensamientos y cuando sucedió repetidamente comencé a sentirme incómoda. Patricia, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde está mi comida? Abuelo, soy Emily. Patricia, ¿es tu nuera? ¿Comiste tu comida antes? ¿No comiste? ¿Está tratando de matarme de hambre? Me preguntaba si la condición de mi abuelo político fue provocada por el 1-820-000 y ver que ninguno de los miembros de su familia intentaba ayudarlo podría haber sido un doble shock. Traté de persuadir a mi abuelo político para que fuera al hospital, pero él se negó rotundamente. Tal vez no quisiera admitir que podría haberlo hecho. Demencia. No quería forzarlo, pero me sentí impotente por mi cuenta. Consulté a mi esposo, pero él simplemente lo hizo caso omiso diciendo que no tenía nada que ver con él. Mi suegra tampoco fue de ninguna ayuda, así que recurrí a mi suegro como única opción. Sí, escuché de Patricia. Daniel, piensan que podría ser demencia. ¿Puedes ir al hospital con nosotros? Le pregunté, pero aún no está tan mal, ¿cierto? Si vamos al hospital, otros se enterarán. Mi padre tiene demencia. Él respondió que ahora hay buenos medicamentos que pueden retardar la progresión. Bueno, no hay necesidad de apresurarse, veámoslo un poco más. Emily está aquí, así que estarán bien. No pude evitar sentirme frustrado por su falta de atención. Preocupación. No podía depender de ellos. Abuelo, vamos al hospital, vamos a verte examinado adecuadamente. Insté. ¿Quién eres? ¿A dónde planeas llevarme? No estás tramando nada bueno, replicó. Sentí que las lágrimas brotaban al ver lo terco que era mi vez. El abuelo no ignora por completo que él es. Escuchando todo se olvidará de todo pronto. Empezará a deambular driblando. Solo de pensarlo me da escalofríos. No es más que una molestia ahora, protesté. ¿Cómo puedes decir que el abuelo ha trabajado duro para la familia toda su vida? ¿Mi suegra? Las palabras de la ley me enojaron y me entristecieron, pero mi abuelo solo sonrió. Mira, este viejo no entiende nada, agregó riéndose. Patricia estaba furiosa por la insensibilidad de mi suegra, pero pronto estaría lista la nueva casa. Tal vez las cosas podrían cambiar una vez que nos mudemos allí, ya que es una casa que construyó el abuelo. La familia podría mostrar algo de gratitud y ser amable con él. No podía abandonar por completo esa débil esperanza y 2 meses después, la casa finalmente se construyó. Durante días me había visto obligado a empacar las pertenencias de mis suegros y mi esposo, mientras mi suegro y mis propios artículos permanecían en su mayoría intactos. Incluso cuando intenté organizar mis cosas, mis suegros y mi esposo seguían asignándome tareas que impedían cualquier progreso, como yo razonaba que sería. Está bien reubicar los artículos más pequeños más tarde, ya que esta casa no iba a desaparecer el día de la mudanza después de transferir la mayoría de las pertenencias. Fui a llamar a mi suegro, pero mi esposo me interceptó. Tú y el abuelo pueden quedarse aquí, anunció. Lo que pueden. Quédate en su casa, no necesitamos ningún equipaje extra en la nueva casa. En otras palabras, tú y el abuelo viviréis aquí de ahora en adelante y te pagaré la deuda del abuelo. Al menos puedes ser ama de llaves. Oye, vamos, sí.
Voy a tener buena suerte con el pago de todas las deudas y viviré bajo cuidado. Mis suegros se fueron alegremente dejándome atónito por un tiempo. No pude comprender lo que acababa de ocurrir cuando nos abandonamos no solo a mí sino también a mi abuelo político. Residirían en la nueva casa. Me tomó algo de tiempo comprenderlo porque estaba más allá de mi imaginación que alguien pudiera ser tan cruel. ¿Cómo debería explicarle esto a mi abuelo político? Lentamente regresé a la habitación trasera. No me importa en absoluto cuidar de mi abuelo político, esa era mi intención desde el principio mientras me preparaba tímidamente para llamarlo, notando que estaba de espaldas a mí, pareció sentir mi presencia y se giró antes de que pudiera hablar. Ya su expresión mientras pronunciaba esas palabras se veía completamente diferente de lo que había sido hace apenas unos meses. Para ser honesto, parecía una persona diferente. Vamos, ¿a dónde vamos? Por supuesto, ¿a la nueva casa? Salí de la casa donde había estado residiendo guiado por mi abuelo político sin comprender completamente lo que estaba sucediendo. Al mes siguiente, mi suegra y mi esposo me bombardearon con innumerables llamadas. Mi abuelo político declaró que no atendería sus llamadas. 000 Así que no puedes pagar la deuda, ¿es por eso que hiciste eso? Mi marido me preguntó qué quieres decir con ponerle al abuelo a papá. Dijo que no puede ponerse en contacto en absoluto. Ese viejo olvidadizo ha hecho algo escandaloso. Sabía a qué se refería, pero quería escuchar la versión de la historia de mi marido. Papá vendió en las acciones de la compañía al director ejecutivo gracias a que el director ejecutivo se convirtió en el mayor accionista y se llevó a cabo una junta de accionistas y una reunión de la junta directiva, lo que provocó que papá fuera despedido como presidente, pero el director ejecutivo es muy querido y tal vez el abuelo pensó que era mejor entregarle el cargo. Que mi abuelo tenía demencia. Parece ser que mi abuelo albergó sospechas desde el momento en que mi madre suegra mencionó construir una casa para vivir con él. Entonces ideó un plan. Se desmayó hasta Mena para observar cómo mis suegros y mi esposo reaccionarían. Como lo anticiparon, revelaron sus verdaderos colores uno tras otro. Al final nos dejaron atrás a mi abuelo político y a mí. Luché por contener la risa porque todo se desarrolló exactamente como esperaba que mi abuelo en Lab dijo. Entonces me encontré sorprendido, aliviado y un poco en conflicto. Para engañar al enemigo, primero debes engañar a tus aliados. Mi abuelo político se rió entre dientes. Parecía haber estado recibiendo actualizaciones periódicas sobre la empresa del director ejecutivo y del señor Jones con mi abuelo. Mi suegro y mi esposo actuaron como quisieron, moralistas e ignorando por completo las opiniones de los empleados, que a menudo se entretenían a expensas de la empresa. Finalmente mi abuelo político entregó la empresa a mi suegro. Ley, pero tenía preocupaciones sobre el futuro que lo llevaron a tomar medidas decisivas. Al final decidió que no podía confiárselo a su hijo y se lo dejó al director ejecutivo. Le expliqué qué pasa con la deuda de $820,000 que mi esposo preguntó. Ya no estaba. Respondí que efectivamente mi abuelo político había sido garante del padre de un amigo, pero él tenía bienes personales que excedían esa cantidad. Sin embargo, omití deliberadamente esta información para evitar que mi suegra y mi esposo apuntaran a esos bienes del amigo, hijo de un benefactor que había ayudado a mi suegro cuando era joven. Además, el terreno rural propiedad del hijo se iba a convertir en un centro turístico que le permitiría venderlo a un precio alto. Le expliqué más. ¿Estás kidding me? Mi esposo exclamó. Más importante, ¿están bien? Pregunté preocupado. porque no estamos bien. Tanto mi padre como yo fuimos denunciados por la empresa. ¿Qué debemos hacer ahora? Mi esposo se lamentó. También está la hipoteca de la casa. Revelé. ¿Qué quieres decir con eso? Hipoteca de la casa que le quitaron a mi esposo. ¿No te has dado cuenta todavía? Todo el dinero de la casa debería haber sido pagado por el abuelo. Aclaró Christopher. Firmó sin verificar, todo lo que demuestra que realmente no tenía las cualidades de un presidente. Intentos de contactarme sugiriendo que vivamos todos juntos era imposible ahora que mi abuelo político se retiró de su puesto de presidente y compró una casa antigua en el campo. Emily, puedes irte a vivir donde quieras libremente, no tienes que preocuparte. Gastos de manutención. Mi abuelo político me aseguró, pero elegí estar con él. Si no estoy en el camino, por favor déjame estar contigo. Expresé, lágrimas brotando de mis ojos. Los ojos de mi abuelo político también se casaron. Gracias para el señor Jones,
Se finalizó el divorcio y se tomaron procedimientos para excluir a mi ex suegro y a mi ex esposo de la herencia. Me convertí en la hija adoptiva de mi abuelo político. Si algo le sucede, tengo la intención de cuidarlo hasta el final.